Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Gracias de nueva cuenta a los amigos y las amigas que nos acompañan el día de hoy en esta serie de democracia y elecciones, reflexiones hacia el 2024. Pues el día de hoy tenemos un tema que creo que no pudo haber sido más oportuno. Creo que la verdad confesaremos que lo preparamos ya hace un par de semanas, pero creo que el contexto se nos está dando de manera muy favorable para poder hacer de esta charla pues más reflexiva, ¿no? Atraer otros sucesos recientes y poder escuchar a nuestros invitados y algunas conclusiones sobre este tema que el día de hoy estaremos tratando: libertad de expresión o actos anticipados, el debate entre las acciones de quienes aspiran a las candidaturas de 2024. Y así que, pues, como es un tema muy, creo que da para varias reflexiones y debates, no ocuparé mucho tiempo para restarles el menor tiempo posible a nuestros invitados y solamente me gustaría dar una introducción un poquito del tema para poner en contexto a las amigas y los amigos que nos acompañan, tanto en la plataforma de IntelliJuris como en el canal de YouTube, ¿no? Y quería, cuando empezamos a preparar el webinario, la verdad es que vino a nuestros recuerdos, como todos debemos saber, los que nos dedicamos a la materia electoral, nuestro actual modelo de comunicación política, pues surgió en la reforma del 2007 y 2008, en el cual se incorporaron temas muy relevantes al sistema electoral, pero en particular se habló de primera vez del concepto de precampañas, ¿no? Y revisando aquella reforma del 2007 y 2008, veíamos cómo en la exposición de motivos del entonces Código Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales se justificaba la razón por cual se incorporaba este término de las precampañas. Y es que ya de manera previa, de facto, digamos, los partidos políticos realizaban este tipo de elecciones internas, ¿no? Ya había al interior de varios partidos políticos procesos internos en los cuales contendían primero entre ellos para poder escoger a la candidata o al candidato para el cargo de elección popular, y luego ya entrar al proceso electoral en una postulación clara, ¿no? Respecto a quién sería la candidata. Y bueno, como estos sucesos se daban ya de facto, pues en realidad había una problemática porque no había una regulación y por tanto pues las precampañas no tenían límites temporales, y un aspecto muy importante es que tampoco había una regulación sobre el financiamiento que se tenía que utilizar para poder realizar estos procesos internos, ¿no? Así que bueno, estas fueron algunas de las razones que encontramos en la exposición de motivos del entonces COFIPE. Y bueno, pues también como ya habían sido actos que se habían conocido, tanto la Sala Superior como la Suprema Corte se habían pronunciado ya al respecto. Y creo que de los aspectos que podemos distinguir de esa etapa es que había claridad respecto de que esta etapa tenía que estar dentro del proceso electoral, ¿no? Y tenía que tener reglas específicas respecto a su temporalidad, respecto al contenido que se podía tener en la publicidad de esa contienda, respecto a la naturaleza o al objetivo que éste podía tener, y también principalmente en cuanto a los recursos públicos, ¿no? También se estableció dentro de las reglas que encontramos actualmente en la hora LEGIPE, en uno de los capítulos donde se desarrollan todas las normas respecto a las precampañas, pues también un tope de gastos de precampañas, ¿no? Y la obligación de poder rendir un informe ante la autoridad para poder fiscalizar los recursos que se utilizan en esta etapa. Entonces, pues estas fueron las razones principales, ¿no? Sabemos que hay unas directrices actualmente en la ley. Y ahora, en estos últimos meses, tenemos una serie de actos a través de los cuales diferentes aspirantes a las candidaturas y principalmente a la candidatura a la presidencia de la República han iniciado con una serie de actuaciones. Ha habido un cúmulo de quejas que se han presentado en contra
principalmente de los aspirantes a la presidencia de la República, pero también debo decir que este fenómeno se está generalizando hacia otros cargos y respecto de los cuales pues la autoridad, las diferentes autoridades electorales han ido pronunciándose. También en estos últimos días pues tuvimos el proceso que acaba de anunciar el partido político Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido de Trabajo, para elegir al coordinador o a la coordinadora de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, con este contexto, el día de hoy nos plantearemos esta pregunta de si estos actos son o no son actos anticipados de campaña, y para eso tenemos hoy como invitados a Iván y Ezequiel, de quienes leeré una semblanza muy breve para poder presentárselos a nuestro público. Iván Castillo es consultor y académico especializado en Derecho Constitucional y Electoral, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. En esta misma universidad es titular de las cátedras de Derecho Procesal Constitucional, así como de la asignatura de Derecho Electoral y Derechos Humanos en la Maestría de Derechos Humanos. Y en la Universidad Marista de Mérida imparte las clases de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Electoral. Ezequiel González es abogado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y socio director de Plataforma Legal. Es maestro en gestión y dirección de empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Es consultor en el sector público y privado, así como litigante en materia administrativa, electoral y amparo. Dentro de sus áreas de especialidad se encuentra el derecho constitucional, electoral y administrativo, así como la privacidad, la protección de los datos personales y la auditoría legal. Es profesor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde 2015 y es perito en Derecho Administrativo Mexicano en procedimientos de arbitraje internacional. Les agradezco a ambos su presencia y su tiempo el día de hoy. Y bueno, pues como lo dije al inicio, para no restar más tiempo, me gustaría iniciar nuestra charla con Iván y pues plantearle a Iván una primera duda o incógnita que creo que con la que podemos partir para charlar de este tema. Y es que a nuestra consideración creo que uno de los aspectos más importantes para poder analizar la naturaleza de estos actos, ¿no? O para por lo menos tener una opinión o una determinación respecto de estos actos es tener certeza sobre lo que es un acto de precampaña y un acto de campaña y por tanto un acto anticipado de precampaña o de campaña. Y creo que el problema surge también desde las autoridades, ¿no? Tenemos los que nos dedicamos al derecho electoral, creo que conocemos la historia que ha ido llevando progresivamente los criterios de la Sala Superior, quienes en un principio o hace un par de procesos empezaron con una tesis más estricta respecto de cómo se debían evaluar estos actos, ¿no? Estableciendo parámetros que pues apuntaban hacia tener una opinión más objetiva sobre el análisis de estos hechos, y luego fueron como flexibilizándola de nueva cuenta a través de los equivalentes funcionales. También tenemos otro órgano importante que es la Comisión de Quejas y Denuncias, que conoce a lo mejor de primera mano los casos al momento de pronunciarse sobre las medidas cautelares, y luego la Sala Regional Especializada, que en el caso federal resuelve las quejas que se presenten respecto de estas temáticas, y quienes ahorita, pues de manera reciente han estado resolviendo algunas de estas quejas que ya fueron presentadas, ¿no? A mi consideración, este cúmulo de criterios o posturas creo que dan un poco de incertidumbre porque hemos tenido posturas diferenciadas entre las diferentes autoridades. ¿Cuál es tu opinión respecto a las campañas de propaganda y actos realizados por los aspirantes principalmente a la presidencia de la República? ¿Para ti actualizan o tienen la naturaleza de actos anticipados de precampaña o campaña? Y si el INE debe ejercer sus funciones para poder contener estas irregularidades que, pues, desde nuestra perspectiva pueden afectar la equidad en la contienda, ¿no? A través de sus medidas cautelares, o
o cuál puede ser, a tu opinión, la determinación que podría tomar la autoridad, ¿no? Porque también, por otro lado, tenemos la postura de quienes opinan que se debe privilegiar el debate político. Adelante, Iván, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Nadia, perdón. Muchas gracias, Nadia Chureño. Te agradezco la invitación. Rosa María, gracias. Un saludo, mi querido amigo Ezequiel, y un saludo a todos. Agradezco a IntelliJuris también la invitación para participar en este diálogo, que como bien dijo Nadia, queda perfecto. Parece que organizaron todo para que en este momento, hoy, estuviéramos discutiendo este tema, que precisamente ahorita el balón está en la cancha de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El acuerdo que comentabas, de la Comisión de Quejas, que considero las medidas cautelares de tutela preventiva, que practicaremos en un ratito, está impugnado ante la sala. Entonces quedó perfecta la plática hoy. Me parece que es un tema sumamente interesante. Y como bien decías, todos y todos los que estamos en materia electoral, estamos viendo de manera impresionante estos actos de protoprearca de precampaña, ¿no? Son actos extremadamente anticipados de campaña. Pienso, por ejemplo, veo candidatos que quieren ser postulados por el PRI, por ejemplo, pienso en Enrique Lamadrid, lleva un año en campaña para presidente. Veo el Instagram de Santiago Krill Miranda y está en giras, en campaña por la presidencia como diputado. Veo a Lili Telles, veo a los candidatos estos de Morena, los que se conocen como las corcholatas, ahora Xóchitl Gálvez, el gobernador de aquí de Yucatán, de donde estoy. Es decir, hay una ola impresionante de aspirantes a las candidaturas por las distintas fuerzas políticas impresionantes. Quizá el más visible, porque es el partido en el poder, es el proceso que está iniciando Morena, porque es el que está en boca de todos. Además, las personalidades que integran estas denominadas corcholatas, pues tienen muchas posibilidades de ser quien salga de este proceso, pudiera tener serias probabilidades de ser la próxima o el próximo presidente de la República. Entonces, quizá es el más visible de Morena. No obstante, me parece que en todas las fuerzas políticas ya hay aspirantes que están llevando a cabo este tipo de actos. Y el problema aquí precisamente es la distinción entre qué entendemos por un acto anticipado de campaña o qué es un acto de comunicación política de las actividades ordinarias del debate político propio de los partidos. Me parece que ese es el punto central para poder establecer si algo es un acto de campaña o ordinario de la actividad política. Tendríamos que ver primero cuáles son los criterios que el máximo tribunal ha establecido para distinguir estos actos electorales de los actos ordinarios. Aquí, como bien decías, una primera distinción en los actos electorales son los que buscan obtener una candidatura, lo que con la reforma se denominó actos de pre-campaña, o bien los que ya teniendo la candidatura buscan la obtención del voto de la ciudadanía. Y el elemento esencial de estos dos tipos de actos es justamente esta exposición para lograr ya una posición electoral. A diferencia de los actos del debate político, que son los actos de las actividades ordinarias del partido, como pueden ser actos de afiliación, de la agenda política, del planteamiento de su ideología como partido, que son las actividades naturales de todos los partidos, y el objetivo, para eso están los partidos políticos, para llevar el debate político y marcar los temas de la agenda gubernamental, digamos. Ahora, aquí la delgada línea es que aparentemente, o lo que ha ocurrido, es que para posicionarse frente al electorado, ya sea para la obtención de una precandidatura o una candidatura, las personas empiezan a llevar actos, en el caso concreto que estamos hablando, dentro de los partidos, con la apariencia de ser actos partidistas, pero con el objetivo de violentar la equidad en la contienda. Es el caso de este tipo de procedimientos, por ejemplo, que buscan seleccionar un puesto, digamos, un cargo de dirección partidista, pero con este
supuesto contexto de buscar un cargo partidista, se aprovecha para llevar a cabo actos que tienden a posicionarse primero frente a los simpatizantes, la militancia o al electorado, en el caso de que sea un proceso abierto a la ciudadanía, o bien ya con miras a la obtención de una candidatura. Entonces, este tipo de actos, el elemento que nos va a distinguir si es un acto anticipado o no, es la temporalidad en la que se están realizando. Como bien decías, la regulación que parte desde el 2007 ha ido acotando cuáles son los tiempos. Hoy en la Constitución desde la Constitución se establece que existen los tiempos para llevar a cabo este tipo de actos, y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se acota y se desarrolla todo este tema, se define qué son los actos de pre-campaña, cuáles son los de campaña, en qué temporalidad se tienen que hacer, cómo tienen que presentarse hasta el instituto, cómo tienen que fiscalizarse. En fin, hay toda una normativa que regula este tipo de actos. Ahora, el Tribunal Electoral ha establecido ciertos lineamientos, elementos que deben darse para estos actos anticipados de campaña. Brevemente, elemento personal, elemento subjetivo, y los elementos, estos objetivos temporales, perdón, personales, subjetivos y temporales de los actos anticipados de campaña. Los personales, es evidente, partidos políticos o personas que aspiran a la candidatura. El temporal, como dije, depende si se da antes del inicio de las precampañas, durante las precampañas. Después de las precampañas viene el periodo que se conoce como intercampañas, el acto de campaña, la veda electoral y el acto de la jornada electoral. Es decir, la clasificación temporal del tipo de comunicación política es el punto toral para la distinción de este tipo de actos. Y me centro en el elemento subjetivo, que es, me parece, donde está centrada la discusión. Para que un acto sea considerado como un acto anticipado, además de la temporalidad, tiene que concurrir esto que decías, Nadia, hace un momento, los mensajes de comunicación. Primero decía el tribunal que tenían que tener una inequívoca manifestación de que quieren que sea para votar. Casi decían, vota por mí, esto es propaganda electoral, no se confundan, estoy pidiendo el voto. Y si no tenía algo parecido, decía el tribunal, no, es un mensaje ordinario. Después, como dijiste, fue flexibilizando su interpretación a partir de esta teoría estadounidense que clasifica los actos de llamado al voto y los actos que se disfrazan de ordinarios de comunicación política para obtener el voto, que son esta teoría de los equivalentes funcionales. Y déjame decirte, y creo que las personas que estamos en el electoral podemos verlo, es medio complicado distinguir los criterios del Tribunal Electoral para saber cuándo estamos frente a un equivalente funcional o cuando una inequívoca llamado al voto. Y además hay otro elemento que poco a poco se ha ido metiendo ahí subrepticiamente, de la sistematicidad de los mensajes electorales para distinguir si es de posicionamiento electoral o no. Entonces, eso para saber si un mensaje es o no anticipado de campaña es un tema de alta subjetividad, ¿sí? Implica un llamado al voto o no. Pero todavía hay otro que me parece que tiene mayor subjetividad y no se ha puesto tanto énfasis. El Tribunal Electoral ha distinguido, además, el impacto que tiene. Si ya se dijo que el mensaje es inequívoco para llamar al voto o un equivalente funcional, ahora hay que ver el impacto que pudo tener ese mensaje, ya sea por a quién iba dirigido, cuántas personas lo vieron, en qué temporalidad se dio, cuánto tiempo estuvo en difusión. En fin, creo que son un conjunto de elementos para distinguir cuando un acto anticipado de campaña es así o es un acto permitido. Respondiendo a la pregunta concreta que me hiciste, me parece que lo que estamos viendo tiene algunos elementos que sí son actos anticipados de campaña. Me parece evidente que podemos apreciar que muchos de los aspirantes están haciendo llamados a un cargo político, no están haciendo llamados a un cargo partidista, sino a un cargo de elección popular, en concreto a la presidencia, porque es el tema que nos ocupa. Pero sí me parece que están incurriendo en estos actos anticipados de campaña.
Claro, a la postre ya vamos a ver cuando ya sea el momento oportuno de valorar las precandidaturas, se tendrá que hacer el análisis casuístico para ver cuál fue el impacto real que tuvo y cuál sería la sanción pertinente. Me parece que ahorita por lo pronto me quedo aquí, ya se me pasó el tiempo para la primera respuesta. Ahorita seguimos, si quieres, en el segundo bloque, Nadia. Sí, gracias, Iván. Es que efectivamente como que todos, ¿no? Todos los eslabones se van conectando. Y creo que, bueno, lo que rescataría de tu opinión es que, bueno, en este momento tenemos reglas, criterios, ¿no? Muy claros, por lo menos a nivel jurisprudencial y legal para poder evaluar si estamos ante un acto anticipado de precampaña y campaña y que esto es un fenómeno generalizado por aquí. Dalia decía en el chat que tenemos aquí en la pantalla, que pues esto es algo que siempre se ha realizado, ¿no? Que los actos las campañas de manera anticipada siempre se han realizado. Lo único es que antes, entiendo, los partidos políticos se escondían un poquito, tenían un poco de mesura en sus, en sus actuaciones y ahora lo están haciendo pues de manera evidente y sin ningún recato, ¿no? Esto nos comenta Dalia en el chat y creo que es algo con lo que también coincidimos. Como bien decías, no es algo exclusivo de un partido político, está pasando en varios partidos. Y bueno, lo que llama mucho la atención es que estamos en este momento enfocándonos un poco más al tema de la presidencia de la República, porque pues claro, es el cargo más relevante que se va a contender en el siguiente proceso y porque ha habido una serie de actuaciones que ha intentado realizar la autoridad electoral, en especial la Comisión de Quejas del INE, para intentar mesurar esta actuación de los aspirantes a la presidencia de la República. Sin embargo, bueno, no sé qué perspectiva tengan ustedes, pero creo que no ha sido suficiente, creo que no ha sido acatada por los aspirantes y por los partidos políticos. Ezequiel, ¿tú cuáles son las alternativas que ves a este problema? Tenemos el tema, yo creo que la doble posibilidad de que por un lado, pues la sala se ponga estricta y determine que sí son actos anticipados, cuáles serían las consecuencias, ¿no? ¿Qué efectos tendría esto en el proceso o qué efectos tendría no hacer una declaratoria contundente o pues para todos los actores políticos de cara al siguiente proceso? Adelante, Ezequiel, muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias a IntelliJuris, a Rosa María Cano. Un fuerte abrazo a mi amigo Iván y un saludo con mucho aprecio a todas y a todos quienes nos acompañan la tarde de hoy. Estoy muy contento de participar con ustedes porque me parece que al igual que a Iván y a Nadia y a Rosa María, la materia electoral nos apasiona, ha ocupado nuestro tiempo, nuestras mentes, nuestra profesión desde hace muchos años. Y hablar de precampañas, yo quisiera empezar retomando el tema con una perspectiva yéndome muchos años atrás, quizás complementando de alguna manera la exposición de Iván, porque me parece que lo electoral se comprende de mejor manera cuando vamos lejos en el tiempo y encontramos los fenómenos que nos han colocado en donde estamos en la actualidad. Fíjense que Iván y yo, aunque somos jóvenes, tenemos mucho tiempo, pero mucho tiempo en la materia electoral. Y lo primero que yo les contaría es algo que más o menos sucedía pasando el año 2000, empezando la década de los 2000. Yo en aquel tiempo trabajaba en el Instituto Federal Electoral y habían recién concluido las elecciones del año 2000 en las que fue electo el presidente Fox. Y lo que se decía en aquel entonces es que el presidente Fox había iniciado realmente su camino hacia la presidencia de la República varios años atrás. Y se empezaba a hablar entonces someramente de la palabra precampaña.
Y cuando en aquellos años se hablaba de las precampañas, el debate que estaba o que flotaba en el aire, que me parece que sigue siendo después de todo el debate vigente, era el siguiente. ¿Qué debe de prevalecer? ¿La regulación o el ejercicio de la política? Y este último lo podemos denominar de muchas maneras, pero al final de cuentas, al inicio de los 2000 y a la fecha, lo que encontramos, me parece, es un debate que no está resuelto del todo respecto de la prevalencia de la regulación o de la prevalencia de la política real, como se diría en algunos ámbitos, ¿no? No podemos negar que la política es un fenómeno vivo, dinámico, que los actores políticos en la vida cotidiana pues toman decisiones y actúan a partir de las aspiraciones políticas que los mueven. Y del otro lado, pues desde luego tenemos al aspecto regulatorio. Podríamos, les decía, situar estas afirmaciones en el año 2000, pero también las podemos situar al día de hoy. Y entonces podemos observar, me parece, por lo menos desde lo abstracto, un planteamiento muy semejante. ¿Qué ha pasado entonces entre el año 2000 y el presente? Creo que aquí un punto muy importante es identificar que en general en la materia electoral, pero en lo que estamos hablando aquí, en la regulación de las precampañas, hemos tenido una muy importante, gradual, paulatina evolución de las reglas electorales. Ojo, las reglas electorales no se han construido en nuestro país de un solo golpe y para siempre. Han sido procesos que responden a diversos fenómenos y uno de ellos pues, es la propia contienda política. Entonces, en cierta forma, las leyes electorales, las reglas electorales, han ido ajustándose a los fenómenos de la política para hacerles frente a veces de manera correcta y a veces encontrando en realidad nuevos retos para enfrentar esos fenómenos. Entonces, cuando se empezó a hablar de precampañas, y lo planteaba muy bien Nadia al principio de su introducción, lo que nos encontramos fueron criterios primero emanados fundamentalmente de la Corte, en donde fue estableciendo directrices, yo lo llamaría en diversas materias o en distintos pronunciamientos aislados, pero que iban dando forma a alguna regulación, alguna especie, más que de regulación en ese entonces, algunos criterios para enfrentar el tema de las precampañas. Y por ejemplo, la Corte de los primeros criterios que estableció, y les estoy hablando del año 2002, es que los recursos que se ejercían en las precampañas debían de ser fiscalizados. O por ejemplo, que en las precampañas pues, era válido establecer topes a los gastos de precampaña. Y en algún momento también la Corte, en aquellos, digamos, el primer lustro de este siglo, la Corte también se pronuncia diciendo que las precampañas no son una actividad o un fenómeno autónomo, independiente, distinto a los procesos electorales. ¿Qué estaba pasando entonces? Estábamos encontrando que ese fenómeno electoral llamado precampañas empezaba a ocupar un lugar propio. ¿En dónde? Y entonces aquí podemos ver el proceso electoral como una línea y nos damos cuenta, desde luego, que la precampaña está antes que la campaña. Y hoy nos damos cuenta, además, que antes de la precampaña hay actos anticipados de precampaña. Pero eso lo veíamos desde aquel entonces, ¿eh? Y cuando la gente se preguntaba, oiga, ¿debemos de regular precampañas? Quizás alguien dijo, ojo, aquí va a pasar que un día si regulamos precampañas, vamos a después tener que regular las pre-precampañas.
y pareciera que estamos en una profecía autocumplida. Y no es por otra razón, sino por ese fenómeno que se llama política. Y porque la política frente a la regulación no siempre están de la mano. Entonces, yo empezaría brevemente compartiendo con ustedes estas reflexiones respecto de dónde se origina en términos conceptuales la regulación de las precampañas. Llegaría entonces, y mucho de nuestras leyes electorales se construye a golpe de sentencia, llegaría entonces la incorporación de las precampañas a la ley electoral en el 2008. Y entonces, buena parte de la regulación de las precampañas estaba en el ámbito del Instituto Federal Electoral. El IFE tenía que regular a través de acuerdos los procesos internos de los partidos políticos, determinaba topes de gastos de campaña, requisitos para presentar los informes. Al mismo tiempo, cada partido determinaba y sigue determinando de qué manera elige a sus candidatos. Se empezaron a definir los actos de precampaña en un concepto legal. Y ojo, conforme evolucionó la regulación de las precampañas, fuimos encontrando un sistema de regulación más robusto, más complejo, pero también más difícil de operar. Y ahí es donde estamos. Y me parece que es algo que no podemos obviar. Hemos regulado precampañas y tarde que temprano nos encontraríamos con el fenómeno previo a las precampañas. Y tenemos una regulación en ley actualmente de las precampañas, sí, y tenemos una regulación, llamémosle robusta, por decirlo de alguna manera, sí, pero esa misma es la complejidad que tenemos al día de hoy para ponerla en práctica. Y a la par han venido también criterios jurisprudenciales, los que citaba Iván respecto de qué elementos componen a una precampaña, y entonces tenemos al día de hoy un marco regulatorio y un marco interpretativo harto complejo y que nos enfrenta en este momento con un espacio que primero toma un partido político, pero los demás parece que ya se están asomando a aprovechar el mismo espacio, y entonces viene la reflexión que plantea Nadia. ¿Qué va a pasar? No sabemos, ¿no? O sea, quizás empezar por lo evidente. ¿Estamos en zona de litigio? Sí, sí estamos en zona de litigio. Es inminente. ¿Y qué caracteriza a la zona de litigio en lo electoral? Fundamentalmente la incertidumbre. Entonces, hoy tenemos determinadas características de un proceso interno de Morena, que cuando leemos brevemente o buleteamos qué hay en ese proceso interno de Morena, pues, a ver, hay una instancia interna que aprobó un procedimiento. Ese procedimiento es para una elección. Esa elección es para una figura que se llama coordinador de la defensa de la transformación. En ese procedimiento hay un periodo de registro, hay un periodo que le llaman de recorridos, hay una fecha de una encuesta, hay ciertos resultados, hay incluso un compromiso para no impugnar esos resultados. Hay normas restrictivas que se autoimpusieron para ese proceso electivo: no hacer acarreo, no incurrir en derroches, no recibir fondos privados. También determinó el partido que habría un financiamiento del propio partido, y tenemos quejas. Y también tenemos un acuerdo de medidas cautelares que seguramente comentaremos más adelante. Entonces, claramente estamos en una zona donde, de un lado, yo decía, estamos en zona de litigio,
donde una de las partes diría, oigan, aquí lo que está sucediendo es una simulación. Le estamos llamando procedimiento para elegir coordinadores de la defensa de la transformación a un procedimiento que en realidad es un proceso de elección de un candidato. Y del otro lado, tenemos una postura que dice, no, aquí no hay ninguna simulación. Aquí hay un procedimiento intrapartidista para elegir una figura partidista, paréntesis, que después se convertiría en un candidato o candidata a la presidencia. Quiero cerrar esta parte, 30 segundos, entonces, justamente con lo que inicié, Nadia. Estamos en una etapa, estamos en un momento en donde está confrontada la realidad política, o por lo menos está en tensión la realidad política, con la regulación electoral de ese fenómeno llamado precampañas. Ojo, con esto termino. ¿Qué tan atrás debe de ir la regulación para regular precampañas, actos anticipados de precampañas? Y pregunto yo, de alguna manera provocando también el debate. Entonces nos vamos a encontrar más adelante con los actos anticipados de los actos anticipados de precampaña. Entonces lo dejaría hasta aquí, un tanto con la intención de exponer ampliamente y de problematizar o de plantear el problema de dónde estamos. Y gracias, Ezequiel. Creo que, bueno, ahorita que escuchaba tu intervención, creo que pues yo veo, por un lado, como bien dices, ¿no? Recordando lo que se dijo en aquel momento de la reforma, había voces que criticaron la regulación de las precampañas porque comentaron justo que este fenómeno con la regulación no iba a concluir, ¿no? No iba a terminar, porque después íbamos a tener que ir efectivamente hacia regular las precampañas. Y ahorita el análisis que tú haces de ese momento a lo que estamos actualmente, pues pareciera que efectivamente el regularlo no fue la solución, ¿no? Creo que como bien comentas, pues para la ciudadanía en general, yo a veces cuando platico con mis vecinos me dicen, pues es que los servidores públicos siempre están en campaña, ¿no? Porque como parte de su ejercicio como servidores públicos hay un contacto constante con la ciudadanía, una difusión constante de sus logros de gobierno, ¿no? Pues precisamente para ir haciendo carrera hacia su postulación, ahora que incluso tenemos la figura de la reelección, ¿no? Pero creo que en este momento, con independencia de esa reforma que ya se hizo, pues ahorita tenemos un marco normativo, ¿no? Que está vigente y que es el que actualmente existe, ¿no? Y con esta regulación, estemos a favor o en contra, pues yo creo que es función de las autoridades aplicarlo, ¿no? Y me gustaría pasar a platicar justo con Iván del tema que ustedes ya han tocado, que es el proceso desde el proceso de selección interna, iba a decir, pero perdón, el proceso para elegir al coordinador, la coordinadora de la Cuarta Transformación de Morena, que dieron anuncio el pasado 11 de junio, que ahorita justo está en esta etapa ¿cómo le llaman? De visitas, de recorridos, ¿no? Iván, si pudieras darnos un poco tu opinión respecto pues a este proceso, a las directrices que dictó ya la Comisión de Quejas y Denuncias y a lo que está aconteciendo en estos últimos días con los aspirantes a la presidencia de la República. Adelante. Gracias, Nadia. Creo que aquí más bien lo que teníamos que haber hecho era actos anticipados de preprograma, porque se nos va a ir el tiempo rapidísimo. Estoy viendo que una hora va a ser insuficiente, pero bueno. Pues en efecto, creo que se liga con la última pregunta que me quedó, la que te dije que no había tiempo, sobre el papel del INE y esto que estás comentando de los lineamientos que dio ante la impugnación que se presentó ante la Comisión de Quejas sobre este tema. Bueno, el INE la tiene difícil. En general, las autoridades electorales la tienen, administrativas electorales, tienen un tema difícil de interpretar y tratar de entender qué es lo que dice la Sala Superior en sus criterios, ¿no? Y
Ahorita, por ejemplo, estamos viendo la distinción entre actos de comunicación política propios de un partido y actos de precampaña. Pero el tema se complica cuando estamos viendo, por ejemplo, ¿es propaganda gubernamental o acto anticipado de campaña? ¿Es informe de labores o es un acto anticipado de campaña? Desde el establecimiento de la sala especializada, por ejemplo, recordarán el primer asunto que llegó era sobre si era un informe de labores o era acto anticipado de precampaña o era fuera de temporalidad. La cantidad de quejas que llegan sobre la propaganda gubernamental y está este fenómeno, no sé, es un fenómeno que que en nuestro país, no sé en otros países, pero en nuestro país está portadocracia o bardocracia, ¿no? La propaganda que hay en los espectaculares, todas las revistas se vuelven políticas, vienen las caras de todos los que aspiran a un cargo, las bardas por todo el país, literal, por todo el país, promocionando nombres de aspirantes. Pero entonces, lo que decías, está todo este inmenso tormenta, bombardeo constante de actos, al parecer, por lo menos, digámosle, para no calificarlos de posicionamiento político con miras a un proceso electoral del año que viene. Frente a eso tenemos un conjunto de criterios, muchísimos criterios del Tribunal Electoral. Si hacemos una reconstrucción de cuándo ha calificado, qué oraciones, qué frases ha calificado como acto de campaña, cuándo no las califica, cuándo califica que algo es propaganda gubernamental, por ejemplo, cuándo considera que es libertad de expresión una revista, cuándo considera que es libertad de expresión acudir en horas hábiles, en horas inhábiles, con recursos privados, si es una barda, si es un hashtag, en fin. Tratamos de hacer una línea jurisprudencial del Tribunal Electoral y tratar de reconstruir qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido, cuándo puede la autoridad considerar un acto de precampaña. Me parece una labor un tanto difícil de construir. Sí, sin embargo, sí se puede. O sea, y no lo digo así con el grito medio ganador, si se puede, sino lo digo en el sentido jurídico de que me parece que el INE, por lo pronto en la primera actuación que tuvo ahorita frente a sus manos, se quedó muy corto. Me parece que sí podía tomar medidas más eficientes para tratar de contener esto, si es que nos vamos a tomar la normativa en serio y a la Constitución en serio, o bien si vamos a medio dejar pasar para que no generar un escándalo político y que todo más o menos fluya, porque ya están todos en las campañas, entonces pues también como quitar a todas las figuras políticas que ahorita están de aspirantes, creo que podría ser un tema complejo. Pero ¿qué sí podía ser? Me parece que hubiera sido un mensaje importante por parte del INE, de la Comisión de Quejas, ahora que resolvió la primera impugnación que llegó en el caso de la medida cautelar que se le pidió, no es el fondo del asunto. Para los que no están enterados, se impugnó este acuerdo del proceso que comentaba Ezequiel, de la selección del coordinador de los comités de la Cuarta Transformación, se impugnó este procedimiento y se solicitó una medida cautelar ante la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral, siguiendo los lineamientos del tribunal, esto es importante decirlo, siguiendo los criterios del Tribunal Electoral, estableció que estos comités de defensa de la Cuarta Transformación son órganos previstos en los estatutos del partido. Esos son cargos. Y los cargos estos de coordinador, que ya tiene desde algunos procesos electorales anteriores, Morena, haciendo este caminito, selecciona primero al coordinador de estos comités de la defensa de la Cuarta Transformación y a la postre ellos son los únicos que se inscriben o los que resultan ser los candidatos, es algo que ya ha venido realizando el partido político Morena. Esto ha sido reconocido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha reconocido esta creación de esta coordinación de los comités, no se ha considerado ilegal esto, y a partir de eso, siempre que los discursos, los actos y todo lo que se lleve en relación con la selección de este cargo digamos, medio se adapte a los criterios de comunicación política que decía Ezequiel, que no sean expresos o que no tengan esto de los equivalentes funcionales, pues han pasado y ha transitado así de esta manera.
Bueno, entonces el INE, siguiendo estos precedentes, considera que no ha lugar a otorgar la medida cautelar de suspender el proceso de Morena. No obstante, en estas medidas cautelares que las denomina de tutela preventiva, considera que es posible, es probable, más que posible, que es probable que en estos procesos de selección de del coordinador nacional de los comités de la Cuarta Transformación para el periodo 2023-2024 se lleguen a cometer actos anticipados de campaña, el Instituto Nacional Electoral emite una serie de lineamientos que más bien, no sé a ustedes, pero como que sonó un pórtense bien, ¿no? Más bien sonó, oigan, por favor, pórtense bien, no sean gachos, nos van a meter en un problema. Entonces, miren, ahí les dan unos lineamientos. Sí se vale que hagan su proceso interno, pero miren, no hagan llamado al voto. Si gastan dinero, por favor, avísenme cuánto se gastaron. No usen recursos públicos, coman frutas y verduras. O sea, hagan las cosas bien, bonito, para que no nos estén impugnando a todos y que esto fluya. No deben presentar plataformas de partidos políticos, no usen los espacios de radio y televisión que tienen asignados para promocionar a sus candidaturas, dice, y entonces los vamos a dejar pasar. Aquí me parece que esto nos dejó en el peor escenario posible con cara al proceso electoral. Es decir, se valida otra vez esto que ya ha dicho el Tribunal Electoral, que ahí digo, el INE lo tenía difícil porque como quiera estaba obligado por los criterios del tribunal a decir que, bueno, este cargo de coordinador pues sí ha sido reconocido y está bien pues que lo hagan. Pero me parece que era una brillante oportunidad para de tajo parar y decir, oigan, ¿sabe qué? Claro que se suspende este proceso. Un poco lo que decía Ezequiel, esto es una evidente simulación para hacer un acto, ¿no? Y entonces hay una normativa que dice exactamente cuánto falta y faltan todavía algunos meses para que iniciar esta carrera. Esto va a afectar la equidad en la contienda electoral y pues lo paramos de repente. Eso es de un solo tajo, perdón. Me parece que esa era la manera en la que el Instituto Nacional Electoral debía actuar. Por lo menos me parece que nosotras y nosotros desde la ciudadanía, desde la academia, desde el tema del litigio, creo que es lo menos que le podemos exigir a la autoridad electoral, seriedad para este tipo de cosas, ¿no? Y no hacer como que no está pasando nada, como que todo fluye y como que esto va a ocurrir así. Entonces, nos dejó, repito, en este escenario en el peor posible, porque ya, bien o mal, esto funcionó como un instructivo para Morena, para decir, miren, háganle así y con eso van a poder transitar sin problema. Claro, hemos visto que esto no está funcionando así. Por ejemplo, uno de los aspirantes dijo que renunció a los 5 millones y mejor los va a dar para, pues, lo cual está prohibido evidentemente también, ¿no? Otros ya están viendo cómo van a integrar su gabinete y qué secretarías van a crear, pues también eso viola el propio, es decir, ni siquiera con una regulación tan detallada con este pórtense bien del INE ha servido para funcionar. Entonces me parece que este acuerdo del comité nos deja peor que como estábamos. Nos deja con este escenario de validada la contienda interna por estas características y con ciertos reglamentos. No nos dice cuáles son las consecuencias de esta violación, cuáles son los topes, si se va a meter por acto ordinario o no. Eso parece, por la lectura del acuerdo del INE, que remite a los gastos ordinarios de los partidos. Parece porque incluso hay contradicción. Si fuera en realidad una contienda interna y una actividad ordinaria del partido, no vería necesidad, por ejemplo, de una parte del acuerdo que le prohíbe el uso de radio y televisión. Si es algo apuntalado en la normativa que tiene que ver con los procesos ordinarios, pues ¿por cuál sería la razón por la que no podrían hacerlo? ¿Por qué no podrían hacer la recaudación por las vías ordinarias? En fin, me parece que el acuerdo tiene ciertos puntos débiles. Ahora, sumándole a este escenario peor posible, este acuerdo de la comisión fue impugnado. Actualmente está ante en la sala superior. Me parece que está radicado en la ponencia de la magistrada Mónica Soto
la impugnación. Y pues aquí no me podría atrever a hacer un pronóstico jurídico de lo que va a resolver el tribunal, pero me parece que tiene una gran oportunidad de frenar este tipo de simulaciones. Y como decíamos, no solo para Morena, sino para todos los partidos políticos que ya están anunciando. El Partido Acción Nacional acaba de anunciar que ya va a iniciar también su procedimiento, y ya hay algunos aspirantes, repito, vean el Instagram, las redes sociales, los periódicos de los otros aspirantes de otros partidos, y están en plenos actos bueno, en estos actos que no sabemos bien si son anticipados. Bueno, uno sí, expresamente son actos para obtener la candidatura presidencial. Eso nos parece evidente. Entonces, vamos a ver si el Tribunal Electoral se comporta como un tribunal constitucional, como un tribunal que hace valer lo que dice la normativa, y entonces en un acomodo de las circunstancias, de los precedentes, atendiendo a las circunstancias actuales, puede definir por fin estos criterios, y un poco lo que decía Ezequiel, por fin obtener un criterio claro de qué es lo que está prohibido y qué está permitido. Me parece que podría ser una gran oportunidad para frenar las irregularidades que pueden pasar, porque después va a venir, como decían hace ratito, una cantidad de litigios, y va a ser esto una maraña, un nudo que no vamos a poder deshacer. ¿Cuáles van a ser las consecuencias si determina que alguien incurre en actos anticipados de campaña? ¿El financiamiento de todo el partido se suma a gasto de campaña o no? ¿Cómo se fiscaliza de dónde están recibiendo el dinero? Porque pues todo eso, esas normas están reguladas, la fiscalización, y aquí aparentemente hay una zona de penumbra de esto, cómo se va a fiscalizar, y en su caso, a dónde va a ir a contabilizarse ese gasto. Entonces, esperemos en estos días, supongo que la semana que viene o esta semana, la Sala Superior estará resolviendo, debería de ser rápido porque es una medida cautelar, debería de estar resolviendo inmediatamente si esta situación. No creo que, no me parece que vaya a llegar hasta allá, hasta suspender el proceso. Sin embargo, me parece que va a ser importante lo que resuelva la Sala Superior, para de ahí en adelante ver qué nos espera en este proceso electoral. Por lo pronto, y solo para que ojalá todas y todos podamos tener un debate informado, ojalá tuvieran oportunidad de leer el acuerdo del INE, para que vean esto que me refiero, cómo está detallada, cómo hace el análisis de la normativa, y que de esta manera estén enterados sobre lo que va a resolver la Sala Superior próximamente, porque cuando uno se enfrenta al debate en los medios de comunicación, en la prensa, no corresponde en sentido estricto lo que dice el acuerdo con lo que dice la prensa. Entonces, me parece que por lo menos nosotros que estamos en el tema electoral y los que estamos aquí en esta conferencia, creo que sí deberíamos de informarnos más para ver qué nos va a deparar el destino, y ver a qué nos enfrentaremos en los próximos meses en esta materia electoral. Nadia. Sí, gracias, Iván. Y bueno, como bien decías, la verdad es que creo que se nos va a ir el tiempo, ya se nos fue el tiempo rápido. Entonces quisiera proponerles, voy a resumir mis preguntas ya con la participación que tiene Ezequiel, y luego damos unos minutitos extras para poder atender un par de preguntas que hay en el chat, para no dejar las inquietudes de las personas que nos acompañan el día de hoy. Y yo vería nada más, Ezequiel, en resumen de lo que he estado escuchando, es que pues realmente tenemos dos panoramas, ¿no? Por un lado es la aplicación estricta de la ley y de la Constitución, que puede traer consecuencias graves, ¿no? Como es la pérdida del registro de no permitir ni siquiera el registro de la candidatura, o en caso de haberse registrado, perderla, ¿no? Y por otro lado, viendo el contexto político, porque también esto es importante, no la tienen fácil las autoridades electorales, y pues a lo mejor flexibilizar sus criterios, y ya dado que todos están saliendo, como decía Iván, o sea, viendo que se validan ciertas actuaciones por parte de un partido, pues los otros
están haciendo ya lo mismo, ¿no? Están pintando también sus bardas, están planeando ya un proceso pre-campaña. ¿Por qué? Pues porque la contienda ya empezó, no sé si se pueda parar en realidad, ¿no? Entonces, como que veo en realidad esas dos alternativas, por un lado, ser estrictos y aplicar, digamos, desde nuestra visión, que somos abogados, pues a lo mejor muy jurídico, ¿no? Y la otra, la verdad, realista, porque tenemos una situación complicada en realidad en todo el país, ¿no? Muchos, no solamente esto es exclusivo de Morena, o sea, inició de manera más fuerte con Morena, pero ahora ya están subiéndose los otros partidos políticos. Entonces, esto sería por un lado, y por el otro, nada más para afinar un poco más el tema que decía Iván, si ya se va a permitir el proceso interno de Morena, ¿no? Pues yo creo que un tema muy importante que no viene muy desarrollado en las cautelares del INE es el tema de la fiscalización, porque sería muy grave pues no saber de dónde proviene el dinero de este proceso, ¿no? No saber, pues especialmente cuando se ha querido blindar que recursos ilícitos lleguen a los partidos políticos, recursos de públicos, bueno, provenientes de entes públicos, ¿no? Entonces, esto creo que es un tema también muy importante. Adelante, Ezequiel, gracias. Gracias, Nadia. Voy telegráficamente a cada uno de los temas. Y déjame empezar con un apunte que a mí me parece que cuando observamos de manera panorámica los procesos electorales, quienes hemos tenido la fortuna de observar y estar cerca de muchos, creo que podemos identificar que cada proceso electoral tiene cierto sello distintivo, y hablo desde la óptica del litigio, ¿no? Creo que desde ahora ya sabemos que uno de los sellos, seguramente no el único, pero uno de los sellos distintivos de este proceso electoral es que nos vamos a enfrentar litigiosamente a este fenómeno llamado actos anticipados de precampaña. Parece una obviedad, pero cuando describimos, y sobre todo cuando lo hagamos pasado el proceso electoral y nos preguntemos, oiga, dígame usted como abogado, ¿qué elementos característicos tuvo el proceso electoral 23-24? Sin duda alguna, hoy ya podemos anotar el primero. Y es el que nos tiene justamente en esta mesa de análisis. Y es el desarrollo, la presencia de actos anticipados de precampaña. Vamos a ver cómo se desarrollan y entonces entro al siguiente tema que nos planteas y voy a retomar una parte de la exposición de Iván. Cuando nos preguntamos cuáles van a ser las consecuencias legales y si debe de haber una flexibilización o no en los criterios actuales, creo que el primer insumo que debemos de voltear a ver es el acuerdo de medidas cautelares. Coincido con Iván, hay que leerlo, hay que repasarlo. Y él dijo algo que suena a broma y la verdad es que no lo es tanto. Pareciera que las medidas cautelares dicen coman frutas y verduras. Yo voy a ir un poquito más allá. El acuerdo de medidas cautelares, en los términos en que fue emitido, podría no haber dicho nada, porque lo que dice está en la ley. Ahora, al ser reiterativo de aspectos que dice la ley, como por ejemplo, dice, los discursos y mensajes que realicen no deberán contener directa y explícitamente llamados expresos al voto en contra o a favor de persona o fuerza política alguna. Muy bien. No debe tener como objetivo el obtener el respaldo para ser postuladas como precandidatas a un cargo de elección popular. La cuestión desde una perspectiva práctica de litigio es que diga lo que diga el acuerdo de medidas cautelares, ya está en el ámbito judicial. Y la decisión que tome la sala superior es la que nos va a resolver la pregunta de si se va a flexibilizar o no el criterio de cara
a las precampañas, perdón, a los actos anticipados de precampaña. La sala superior podría confirmar el acuerdo. Muy bien. En realidad creo que nos dejaría igual en estado de incertidumbre a todos. ¿En qué momento, lo voy a decir así, en qué momento se dejarían de cumplir o acatar las medidas cautelares? ¿O en qué momento se estarían violando las medidas cautelares? Pues en el momento en que alguna persona de quienes participan, haga un llamado expreso al voto o realice actos que tengan el objetivo de ser postulado como precandidato o precandidata. Pues eso ya está sucediendo, ¿no? Entonces, la decisión respecto de flexibilizar o no los criterios de los actos anticipados de precampaña es justamente la materia sobre la que va a versar la sentencia de la Sala Superior. Si su decisión es distinta a confirmar el acuerdo, entonces tendrá que entrar o tendrá que fijar criterios para el desarrollo o para el no desarrollo de este tipo de ejercicios. Para el desarrollo, si el criterio de la Sala Superior fuera, se pueden realizar estos procesos internos de partidos políticos, pero ojo, tendría un impacto no solo en Morena, tendría un impacto en general respecto de la contienda política en distintos entes políticos. Entonces se puede realizar de esta manera. O creo que es poco probable decir no se puede realizar. Entonces, esa decisión de qué tan flexibles vamos a ser o va a ser el sistema electoral es justamente lo que está ahora en litigio. Es bien importante esa sentencia. Decías también, ¿y cuáles van a ser las consecuencias? Cambio de tema. ¿Qué subyace la restricción de adelantarse en la precampaña? Y de esa norma que dice que quien se adelante en la precampaña podrá ser sancionado con la negativa de su registro como precandidato. Lo que subyace es el principio de equidad. Lo que hoy se llama públicamente piso parejo. Lo que busca la norma es que quien va a competir en una precampaña pues lo haga al mismo tiempo que sus compañeros de partido y que los demás partidos políticos. Y que solo pueda realizar determinados actos buscando ese apoyo para ser postulado dentro de cierto periodo de tiempo y bajo ciertas reglas comunes. Y entonces que quien infrinja esas reglas pueda ser sancionado con la negativa de su registro como precandidato. Entonces, oiga, ¿la ley establece una sanción? Sí, sí la establece. ¿Qué subyace a esa norma? El principio de equidad. Es importantísimo en la materia electoral. Quizás uno de los principios vitales de la materia electoral. Ese no lo vamos a ver, no vamos a ver, digamos, el efecto de lo que estoy diciendo en esta sentencia que se pronuncia sobre las medidas cautelares. Eso seguramente sucedería cuando desarrollados los actos anticipados o como se llamen los procesos internos, eventualmente llegan a sucederse impugnaciones de propios o extraños relacionadas con esos procesos internos. Y ahí vamos a estar de nueva cuenta en una zona de litigio donde el pronunciamiento del Tribunal Electoral será fundamental. Y termino. Fiscalización. Y redundo un segundo. También la fiscalización tiene que ver con el principio de equidad en la contienda. Y a lo mejor no es tan difícil. Es decir, vamos a asumir que se trata de un proceso interno, en este caso de Morena, pero más adelante del resto de los partidos políticos. Si es un proceso partidista, es un proceso fiscalizable. Punto. Todas las actividades de los partidos políticos son actividades fiscalizables.
si es un proceso intrapartidista y recibe financiamiento de fuentes privadas distintas al partido, tiene que ser un financiamiento fiscalizable. Del lado del gasto, si el partido dispone de sus recursos y los destina para ese proceso, esos gastos son fiscalizables. Y no le he puesto el adjetivo de si se trata precampaña o si se llama gasto ordinario. Hay una premisa, y decía yo, si es un proceso intrapartidista, es un proceso fiscalizable. Entonces, creo que aunque el acuerdo de medidas cautelares no establezca, creo además que no tendría por qué haberlas establecido normas particulares de fiscalización, debiéramos de asumir que estamos en un proceso, insisto, de Morena o de los demás partidos políticos que tendrán que pasar por la fiscalización en cualquiera de sus vertientes. Con esto termino y bueno, quedo atento a preguntas, comentarios, etcétera. Gracias. Pues miren, veo aquí un poco agrupando las preguntas de Luis Cuello, que nos dice, ¿no les parece que en el fondo ya no existen consensos sobre las reglas electorales vigentes? Y también había por aquí en el chat otra pregunta que creo que hay un poco también de duda sobre cuál es la ley vigente. No sé si tenga que ver con el hecho de que recuerdan que el Plan B también traía una modificación sobre lo que era el acto anticipado de campaña, ¿no? Dice, el cumplimiento electoral sería, aquí nos dice Carlos Enrique, el cumplimiento electoral sería según la última reforma constitucional en materia, bueno, dice aquí delitos electorales las que se debía aplicar para dejar claro cuáles que rigen la comunicación política y los actos anticipados de campaña. Hay comentarios de Ray y de Esteban. Nos dice Ray, el problema es que los servidores públicos se están involucrando abierta y cínicamente en las precampañas. Y luego Esteban dice, ¿tendría el INE que amordazar a los medios de comunicación en sus entrevistas? Los presionan tanto para declararse como presidenciables. Entiendo que a los aspirantes se les presiona tanto para declararse como presidenciables y cuál es su plataforma o son sus propuestas. Y esto es para todos los partidos y sus supuestas puestos independientes que se dicen sociedad civil. Entiendo que esta pregunta de Esteban, pues es en relación a que los propios medios de comunicación son los que hacen estas preguntas, ¿no? Directas. Adelante, Iván y Ezequiel. Gracias. Bienvenido ahí. Gracias, Nadia. ¿Empiezo, Ezequiel? Bueno, es interesante esto de la norma vigente porque en efecto, pues, el plan B está suspendido ahorita, pero con un altísimo grado de probabilidad se va a echar para abajo por violaciones graves al proceso legislativo de la Corte. Entonces, me parece que nos vamos a ir con las normas como las tenemos. Qué interesante todo lo que están mencionando ahorita en las preguntas y lo último que mencionó Ezequiel, ya por cuestiones del tiempo. Ahorita voy a tratar de esta última intervención central en ese tema. Esto que decían, ¿qué pasa si el INE está adoptando estas medidas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué debe hacer la autoridad? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Y ahorita Ezequiel mencionó el tema de que está previsto, si se cometen actos anticipados de campaña, incluso la negativa al registro como candidato, o bien que no se pueda como precandidato o perder la candidatura. Entonces, esto abriría otro debate que me parece que también está ahí como que latente, y me parece que también es necesario que pronto la Sala Superior se pronuncie sobre este tema, que tiene que ver con la proporcionalidad de las sanciones y la convencionalidad o no de este tipo de sanciones.
ahorita que lo dijiste, esto de que te restrinjan el derecho político electoral a ser votado en la vertiente de ser candidato, ser postulado por un partido, me parece que conforme a las nuevas reglas del parámetro de regularidad constitucional que ha establecido la Suprema Corte a partir de la interpretación del artículo primero constitucional y que la propia Sala Superior del Tribunal Electoral ha seguido, como parte integral del parámetro de regularidad constitucional está la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí, por lo menos en 2 casos, en López Mendoza contra Venezuela y en el Petro Urrego contra Colombia, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el sentido de que no puede una autoridad administrativa ni una autoridad judicial distinta a la penal imponer como sanción la pérdida de la restricción de un derecho político electoral. Entonces, no sé qué tan convencional sea que una sanción, que se pueda imponer una sanción como este artículo de la ley. Entonces, ese creo que sería otro análisis, o si a pesar de que existe la jurisprudencia, este tipo de normas aún así van a estar sujetas a la proporcionalidad. Y tiene que ver con lo que comentaba hace ratito, que decía del elemento subjetivo para determinar si hay un acto anticipado de campaña o no. Me parece que para determinar la gravedad de la sanción y tratar de hacerlo convencional, este tipo de leyes sobre la pérdida del registro, tendría que hacerse un análisis sobre la equidad en la contienda. ¿Qué tanto afectan estos actos la equidad en la contienda? Por ejemplo, si ahorita pensemos que el super precandidato, el más conocido o la más conocida, pone un tuit donde dice, sí, en efecto, yo estoy aquí para este cargo porque quiero ser presidente o presidente de la República, ¿sí? Y pone un tuit así. Evidentemente diríamos, no, pues es un acto anticipado de campaña, pues está diciendo que quiere ser, está en el contexto, ya lo dijo. ¿Qué tanto impacta un tuit, por ejemplo? ¿No? ¿A cuántas personas podría llegar a convencer? ¿Qué tanto afecta la equidad? ¿Qué tanto que en Instagram un candidato haga eso? ¿Qué tanto una reunión en un meeting? Por lo que estoy viendo, por lo menos lo que se ve en la prensa, muchos son personas que no van por su propia voluntad, sino que los grupos políticos los llevan a estos recorridos que decías, Nadia, ¿no? ¿Qué tanto entonces, si esto es real, qué tanto afecta eso la equidad en la contienda? Porque es una especie de lo que en las nulidades se llama determinancia, ¿no? ¿Qué tanto impacto tiene frente a la ciudadanía? Y en concreto, lo que decía Ezequiel, si el bien jurídico es la equidad en las contiendas, ¿qué tanto este tipo de actos preanticipados de campaña ponen una afectación? ¿Qué tanto conocimiento, por ejemplo, necesitan estas personas que están contendiendo, ¿no? Entonces, me parece que ya en términos objetivos, también habría que valorar qué tanto, si esa afectación es de tal entidad para afectar la equidad, si todos lo están haciendo, si todo, y no quiero decir que 2 ilegalidades sumen 0, como en el caso de la delegación Miguel Hidalgo, recordarán cuando el Tribunal Electoral dijo los 12 pasaron, pues entonces 2 ilegalidades da lugar a que todo estuvo bien. No me refiero a eso, sino aquí más bien como la equidad en la contienda, qué tanto posiciona uno frente a un precandidato a hacer este tipo de cuestiones. Entonces, creo que para llegar a una sanción de esa entidad de pérdida del registro, tendría que pasar por el tamiz de convencionalidad, hacer un ejercicio de proporcionalidad de esto que decía Ezequiel, el bien jurídico, la equidad en las contiendas, por otro lado, los derechos políticos electorales, y obviamente transversal a todo, van estos principios constitucionales muy importantes, de dónde viene el dinero y qué se hace con el dinero, ¿verdad? ¿Quién paga esto? Todas las reglas de financiamiento, y como decía, pues ese creo que objetivamente es el punto menos sujeto a interpretación que podrían tener las autoridades electorales para tratar de contender de alguna manera esto que estamos viendo de cara al proceso electoral, que aún no empieza, pero que ya está materialmente, ya estamos en él, digamos. Gracias, Iván. Ezequiel, tus conclusiones, adelante. Gracias, Nadia. Quiero terminar refiriéndome al título, al encabezado de la sesión que nos ocupa hoy, que nos convoca hoy, que es
¿Libertad de expresión o actos anticipados? Yo lo diría así. Las restricciones relacionadas con la realización de actos anticipados de precampaña son normas planas, en el sentido de que, salvo la interpretación jurisdiccional, dejan muy poco margen para la libertad de los sujetos regulados. Y por otro lado, las normas que imponen en todos los aspectos electorales la libertad de expresión son normas no planas, sino normas que maximalizan la libertad de expresión salvo ciertas condiciones. Entonces, nos encontramos ante actos anticipados de precampaña o nos encontramos ante el ejercicio de la libertad de expresión de los distintos sujetos. Y creo que podríamos verlo desde dos ópticas. Iván le acaba de dar al clavo de la gravedad de determinada conducta y la forma en que esa gravedad debe de tener un impacto en una consecuencia jurídica. Y ponía el ejemplo de un tuit, y es bien cierto. Y ese ejemplo de un tuit podríamos trasladarlo al mismo tiempo a un ejemplo de una entrevista de radio, que alguien o en cualquier medio de comunicación, que era una de las preguntas que alguien planteaba hace un ratito. ¿Debe de restringirse o debe de aplicarse una ley mordaza para medios de comunicación? Claramente no. Me parece que no. Me parece que, si bien debe de maximizarse la libertad de expresión, también debemos de encontrar que, tratándose de actos anticipados de precampaña, las normas que me parece que no admiten, digamos, moverlas ni en el tiempo ni en el espacio, son las que tienen que ver con la equidad en la contienda. Entonces, creo que nuestro debate es, ni siquiera debate quizás, o sea, digamos, la tensión jurídica en dónde está la libertad de expresión para que alguien pueda decir abiertamente: yo quiero ser candidato o candidata a tal puesto, tal cargo público, ¿no? Y por otro lado, la prevalencia del principio de equidad, que se expresa de distintas maneras. Una de las expresiones del principio de equidad, yo decía en mi intervención anterior, es que las precampañas se desarrollen al mismo tiempo para todos. Otra expresión del principio de equidad es que los recursos que se obtengan y que se eroguen en las precampañas, pues también estén sujetos a las mismas reglas. Que no andemos inventando reglas distintas para un periodo de actos anticipados de precampaña bajo la premisa de que no están regulados, ¿no? Entonces, yo ahí es donde veo la tensión jurídica, Nadia, Iván. Insisto, en la libertad de expresión por un lado y por otra parte en la prevalencia del principio de equidad. Y con esto cerraría mi intervención, agradeciéndoles desde luego a todos su participación y el gusto de haber estado con todos ustedes. Sí, Iván, digas. Nada más un minuto, agradecerle a todos y a todos. Vi que acabo de leer en el chat algunas preguntas y mi estimado Pablo Reyes también hizo el comentario de lo de Miguel Hidalgo. Quería enviarle un saludo y igual agradecerle a todas y a todas su presencia, su participación, sus preguntas. Nadia, extraordinaria tu intervención. Ezequiel también, aprendí mucho. Rosa María, te les agradezco y les agradezco a todos y a todas por esta charla. Gracias, igualmente. Sí, de hecho aquí el chat, pues
va rato que todos los asistentes están dando las gracias y felicitándolos a ambos, mandando saludos, así que bueno, creo que cumplimos el objetivo. Muchas gracias a ambos, buenas noches a todas y a todos y nos vemos el próximo mes con otro tema en materia electoral. Que tengan una linda noche. Gracias, hasta luego todas, todos. Gracias.